Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcasts SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantados de poder acercar un espacio de la historia. Hoy volvemos a Florencia con el sugerente título del Museo de San Marcos. Nos parecía que habíamos visto todo, pues no habíamos hecho más que empezar. Solo hemos, después de unos cuantos capítulos, nos hemos sumergido en la historia del arte florentina con una de las mejores iglesias y uno de los más brillantes enclaves dentro de la historia y dentro de la historia florentina, de la historia de los Medici, de la historia de Savonarola, en fin, que nos hemos nutrido de todos los personajes que pasaron por aquel hermoso templo. Y hoy vamos a continuar con el Museo de San Marcos. Pero antes el introito deseado. Una de las cosas más bellas y a la vez más características que hay en nuestro arranque o inicio estival es la celebración de San Juan, que coincide con el solsticio de verano, cuando la noche es muy corta y el día es muy largo. En muchos pueblos hay numerosos acontecimientos relacionados con el fuego, con las hogueras, con las llamas, con que esa noche tan corta lo sea menos si cabe, pasándola cerca de unas ramas y viviéndolas con una intensidad pues muchas veces ancestral y otras folclórica y vivencial siempre. Cuando fui la primera vez yo a Valencia, que tuve que vivir allí una temporada en una parte aciaga de mi vida, pues me costó mucho entender cómo unos monumentos como las fallas, que eran tan bellos y que llevaban tanto tiempo detrás para construirse, se quemaran en la noche del fuego, en esa noche, y que la gente se quedara tan emocionada y llorara tanto que yo las primeras fallas que pasé ahí dije, hombre, pues si lloran tanto delante de esto que arde, pues lo que podían dejar era construirlo y dejarlo como un elemento perecedero. Pero sin embargo, con el paso de los años me he dado cuenta que todo tiene un sentido y que la caducidad de las cosas es como la caducidad de nuestro vivir y de nuestro pasar y de nuestra historia. Nosotros vamos a sobrevolar un espacio mínimo dentro de lo que será la historia de la humanidad y vamos a tener una brillante posibilidad de darnos cuenta de la época en la que vivimos y poder mirar y comprender o entender o conocer, sobre todo conocer, qué es la historia y por qué nos han pasado tantas cosas. Las noches del Mediterráneo con esas hogueras en las orillas de las playas y con la gente allí bebiendo y cantando y saltando por encima del fuego no se parecen en nada pues a la espectacularidad, por ejemplo, que me estoy acordando del pueblo de San Vicente en Soria, donde pasan por encima de las brasas descalzos, llevando los chicos a una chica encima. Ahora me imagino que también las chicas correrán caminando por encima de las brasas sin quemarse en una experiencia única. No lo intentéis, que no veáis mucho YouTube, que si lo hacéis sin estar preparados y sin saber cómo se hace, lo que haréis será quemaros. Así que, pero podéis verlo por ahí en las redes sociales, os aparecen todas estas maravillosas y ancestrales referencias. Las hogueras que vivía yo eran totalmente
totalmente diferentes. Eran una especie de hogueras de saqueo, ¿no? Ahora en los pueblos, pues por todo este control bueno, primero que ya ha cambiado todo lo que es la realidad de los bosques y de los pinares, de donde antes cogíamos material para las hogueras, ahora están todas cercadas, prácticamente si uno se pasea por el País Vasco hay pocos metros cuadrados donde no haya una alambrada y donde dentro no se estén criando 15 o 20 ovejas para vender la leche o para ordeñarla y luego hacer quesos, y todo esto ya es un mundo y ya ha cambiado, ya todo está todo vallado, eso sí, muy limpio, ahora todos los bosques y todo están impolutos, ¿no? Pero cuando nosotros éramos jóvenes, pues todo aquello era como mucho más caóticos. Había caseros que habían invertido en un monte, que lo tenían ahí, unas cuestas de estas de un desnivel, casi parecían para hacer slalom, con los esquís, pues habían plantado allí pinares y árboles, y cuando había tempestades en el invierno o grandes vendavales, pues algunos árboles se caían y esos árboles íbamos nosotros con un par de hachas y lo que hacíamos era o bien trocearlos y de vez en cuando pues también hacíamos que milagrosamente alguno más se añadiera al lote de árboles caídos. Me estáis entendiendo que a la brava pues lo cortábamos uno o dos árboles, con el consiguiente cabreo del propietario, porque el propietario te dejaba limpiar pero no te consentía que le cortaras un árbol, porque ese árbol luego iba para la papelera. Eran tiempos había una sobreexplotación de los bosques con el fin de sacar papel, de sacar la pasta, que luego se convertiría en celulosa y finalmente en papel. Entonces, sí, claro, la hoguera se hacía más o menos de la siguiente manera. Unos 10 días antes de la noche de San Juan, de la víspera de la noche de San Juan, o sea, del día 23 de junio por la noche, pues ya teníamos elegidos un pinar o dos pinares que solían ser inmensos, grandes, muy frondosos, con helechos que ya habían empezado a crecer para estas épocas del año, y solíamos buscar algún árbol que tuviera pocas ramas pero que tuviera mucha altura. Eso lo hacíamos, como éramos forajidos, lo hacíamos para echarlo abajo y llevárnoslo, con toda nuestra cara del mundo. Entonces un día bien al atardecer, prácticamente al anochecer, con el sigilo, cortábamos un pino y lo pelábamos. Pino alto, os estoy hablando de un tronco que luego lo tendríamos que mover entre 8 o 10 o más personas para llevarlo al emplazamiento de la hoguera. Entonces cortábamos ese árbol, lo pelábamos y ya íbamos preparando trozos grandes de ramas de pinos para arrastrarlo con las manos, con una cuerda, y lo arrastrábamos cerca de lo que eran nuestras casas, al barrio. Nosotros, cuando veis aquí, cuando uno vive en una ciudad como Madrid, como vivo yo, o sea, mi barrio entra en mi manzana, o sea, en la manzana de las casas, que son 4 calles, ahí entra todo mi barrio. Pero entonces es que yo soy del barrio tal, del barrio cual, y era todo. Nosotros éramos de Urtubi y las casas de hierro, aquello era una cosa exótica, las casas de hierro, porque las habían hecho con un armazón metálico por primera vez, y ahí era toda la gente mirando entusiasmada cómo se hacían esas construcciones. Y Urtubi porque había un caserío que era el caserío Urtubi, y que era el nombre que había donde estaba la casa donde vivía yo. Entonces esa era la denominación del barrio. Y por la parte de atrás de las casas había quedado una especie como de terreno municipal, que luego eso lo expropiaron para hacer la variante del pueblo, y entonces ahí era donde íbamos a preparar la hoguera. Entonces habíamos robado, la palabra, porque nos vamos a callar, yo ya prescrito el delito, habíamos robado un árbol grande, habíamos hecho un agujero, lo habíamos levantado en lo alto, y para que no se cayera, le habíamos metido distintas cuñas alrededor y quedaba el palo alto. Después, durante los días siguientes, ya siempre era la pelea, venía el casero, que por qué habéis cortado ese tronco, que yo os había dicho. Pues nosotros, no, ese tronco se había caído, sí, caído con el hacha, nos decía, caído con el hacha, que ese tronco estaba bien. Bueno, pero al final,
como también en parte le limpiábamos el pinar, pues se quedaba más o menos contento. Luego el día, los 2 días antes íbamos pues con mucha algarabía por todos los telefonillos. Bueno, telefonillos no tenían todas las casas, por los timbres, pues diciendo, recordándoles que el día 22 o el día 22 o el día 23 por la mañana fueran dejando los muebles viejos que queríamos que se quemaran. Imaginaros, decíamos la idea de lo que es ahora el camión de recolección de restos sólidos, pues lo hacíamos toda la chavalería. Toda la gente bajaba una silla rota, pues la dejaban allí en el portal o fuera del portal, iban dejando a la gente muebles, muebles prehistóricos, O sea, no os podéis imaginar, y ahora que intento, no eran cosas vintage, eran auténticas blasfemias estéticas lo que sacaba la gente para quemar. Algún sofá, eso era una algarabía, poder coger un sofá y entre 4 o 6 chavales y llevarlo a la hoguera y tirarlo allí de golpe. Y mientras tanto eso se iba organizando, porque había siempre algún entendido de que, claro, cuando hacías la hoguera, porque la hoguera era grande, tenías que poner los muebles en un lado para que cuando empezara por allí la llama y que las ramas, como era en desnivel, era en cuesta, y que las ramas parasen cuando estaba ardiendo esos muebles. Si los ponías en la esquina de la cuesta, te bajaban rodando la carretera y el lío estaba armado. No se aparcaba ningún coche, entre otras cosas porque es que no había coches. O sea, que esto ahora de que nos parece, y muchas veces que voy allí y no tengo dónde aparcar y me tengo que ir al parque municipal, bueno, tampoco está muy lejos, pero entonces no había coches, entonces no había ningún problema de que allí de que en ese sitio se pudiera un accidente. Ya a veces nos cobrábamos alguna pieza de enjundia, por decirlo de alguna manera, si habían estado renovando las líneas de los trenes, bien fuera del tren Urola o de algunas de la estación de Renfe, y habían dejado amontonados todo lo que eran las vigas estas de madera, que sean por donde van los rieles del tren, y entonces esas estaban como untadas en una grasa que nos poníamos, bueno, aquello era, olíamos a la pez que le daban aquellas traviesas que se llamaban, pues Dios y ayuda. Luego ya no nos las dejaban coger, porque los de la Renfe, la red de trenes de aquí, se dieron cuenta que eso se vendía para la jardinería y que era un negocio para ellos. Pero cuando eso no se valoraba y quitaban traviesas porque estaban rotas o podridas o que estaban empleando ya un nuevo modelo de hormigón, pues las dejaban ahí amontonadas al pie de la estación, íbamos nosotros y nos lo llevábamos. Claro, eso ardía, eso daba una brasa terrible. Entonces ya llegaba la noche de San Juan y teníamos que hacer todo alrededor de las entre 9:30 y 10:30 todavía que hubiera luz del día. Y ya cuando ya empezábamos a ver, claro, todos nuestros pueblos allí en el País Vasco, en Guipúzcoa, están metidos todos en un hoyo. Entonces tú levantas la vista y vas viendo los caseríos, y en cada caserío hacían su pequeña hoguera en la puerta. Ya veías allí el caserío Irigón, el caserío Santa Cruz, el caserío, pues todos los caseríos que había, el caserío Zabaleta, todos estos ya estaban empezando a encender sus fuegos. Bueno, Zabaleta no se veía desde allí, pero había unos cuantos caseríos que ya estaban, y entonces era muy curioso porque empezaban a salir el humo, y hacía muchas veces, eran de estos días de calor, de bochorno, de depresión climática, y entonces el humo se quedaba estancado y era todo como absolutamente surreal. Yo tengo el recuerdo de un atardecer con todo el cielo rojizo y una especie como de niebla moviéndose con el humo de las distintas hogueras de los caseríos. Había algunos caseríos que eran más dados al folclore, y había las famosas chalapartas que sonaban. Pero ahí ya en la historia me juega malas pasadas, y no sé si ya fue en los principios que en distintos puntos del pueblo pusieron chalapartas. Chalapartas son unos tableros de madera donde se hace un sonido como una especie
no voy a decir de Tantán, pero que es también muy, muy evocador de la antigüedad vasca. Y entonces teníamos que encender el fuego. Había 2 hogueras municipales, que eran, claro, esas tenían gasto ilimitado. El gasto ilimitado no eran como las que hacíamos nosotros, sino que eran ya las oficiales. Y teníamos que encender la hoguera para que cuando se empezara a apagar nuestra hoguera fuéramos a ver las hogueras impresionantes que eran las del Ayuntamiento de Zumárraga y el Ayuntamiento de Urrechu. Mucho más espectacular la de Urrechu que la de Zumárraga. Pero la de Zumárraga también era con la banda de música, era muy solemne, y la otra había con unas danzas de las orquiñas, de las brujas vascas, y todo esto nos llenaba de emoción. Había siempre alguno de nuestra cuadrilla que era inmensa, porque éramos el Baby Boom, y ahí había 2 o 3 que tocaban el chistu y el atabal, el tambor o el tamboril acompañando. Entonces se tocaba una gurja o una cosa ahí. Entonces es que sentíamos todos emocionados y formando parte de lo que era el culto al fuego en una noche mágica como era la noche de San Juan. Pero vamos a volver a Florencia, porque si no yo me enrollo y os cuento aquí mi vida, las historias de las hogueras de mi pueblo, y no os cuento lo que os tengo que contar. Porque, como os decía, uno de los secretos florentinos mejor guardados es el Museo de San Marcos. Hemos visto una iglesia excepcional que ya hemos recorrido, y una serie de claustros y estancias con obras de un valor único, y entre otras obras sobresalientes, una parte importante de las mejores creaciones de Fray Angélico es lo que nos espera en el Museo de San Marcos. Es un enclave monumental, es una pinacoteca y también un lugar de memorias de la Orden de los Predicadores, vinculadas a hombres ilustres de la Orden, desde San Antonino a Fray Angélico y desde Jerónimo de Savonarola a Fray Bartolomé, por mencionar solo a los personajes más célebres que vivieron en el convento, a los que podemos añadir los nombres de otros artistas como Fray Paulino y Francesco de la Robbia. De igual manera, otro elemento determinante del encanto y de la actual importancia es haber conservado intacto a través de los siglos su aspecto y ambiente conventual pese a todas las dificultades históricas. El museo tiene su sede en lo que es la zona primitiva, podríamos decirlo, la zona. El convento tenía mucha más construcción, pero lo que lo que hemos conservado es, como os digo, lo más primitivo, y correspondería a lo que era la mitad de todo el edificio, cuyas sucesivas ampliaciones ocupan una manzana entre 4 calles. Y el núcleo del antiguo edificio, construido sobre el área del convento medieval de los monjes silvestrinos, fue rehecho casi en su totalidad por Michelozzo, el arquitecto predilecto de los Médici, por expresa voluntad de Cosme el Viejo. Cosme el Viejo ya lo hemos ido conociendo y lo hemos ido acompañando y hemos visto la importancia que tuvo. Él pagó todos los gastos con el fin, como vimos, de alojar a los dominicos reformados de Fiesole, encabezados en aquel momento por Antonino Piezzoli, que luego será San Antonino, al que vimos tan extensamente dentro de la iglesia que hemos recorrido de San Marcos en Florencia o Firenze. Además de renovar la iglesia, como hemos relatado, añadió un ábside poligonal, y durante casi 10 años, desde 1436 a 1446, Michelozzo llevó a cabo el proyecto conventual, que para la época era extremadamente moderno y funcional. Fue un convento vanguardista entre los edificios religiosos de este género y que contribuyó a acercar a Florencia a los dominicos y a exaltar el mecenazgo de los Médici, aprovechando los muros existentes ya en ruinas, pertenecientes a la estructura del monasterio silvestrino y que se remontaban a los últimos años del siglo XIII. El reciente hallazgo de pinturas en la planta donde se ubican los dormitorios
de los que hablaré y extensamente, porque eso nos van a llevar varios podcasts por las pinturas excepcionales y abundantísimas que hay de Fray Angélico. Como os digo, se hicieron una serie de obras en 1992 y han aclarado que incluso las paredes que delimitan lo que es la sala del hospicio, que luego la veremos por el lado que da a la plaza de San Marcos, además de la del refectorio mayor, que está al lado de una calle que se llama la Vía de la Pira, pertenecen a la edificación realizada a finales del siglo XIII o como muy tarde a principios del XIV. El arquitecto unió de forma muy hábil los edificios de planta baja alrededor de un claustro de armónicas proporciones y asimismo elevó el conjunto añadiendo una primera planta en la que situó los dormitorios, dotándola al efecto de un importante número de celdas adecuado para un convento en expansión. Ellos se dan cuenta que este era un convento que iba a necesitar como unas 40 y tantas personas, entre padres y novicios que se alojaran allí. El resultado es aún hoy en día un conjunto de proporciones monumentales y organizado de manera racional en ambientes bien estructurados, concebidos para responder a las exigencias más modernas de una gran comunidad, cuyas funciones específicas estaban señaladas mediante imágenes simbólicas pintadas sobre las puertas de la entrada. Se trata de frescos pintados por un fraile de esta casa, por Fray Angélico, uno de los pintores más importantes del Renacimiento, que cuando ya gozaba de fama y de prestigio, recibió el encargo de pintar los frescos de todo el convento, desde los claustros a las celdas, con imágenes relacionadas con la meditación colectiva y con la meditación individual que hacía cada uno de los frailes dominicos. Lo primero con lo que nos encontramos en la planta baja será el claustro, al que accedemos tras cruzar un estrecho vestíbulo, que es pequeñito. Pasamos del bullicio de la calle de San Marcos, de la plaza de San Marcos, donde está toda la gente yendo en manada. Si vais por la mañana cuando vienen los cruceristas que hunden el turismo de Florencia, pero que claro, como son los que dejan la pasta, que vienen de Livorno, pues vienen de Livorno, del barco que para en Livorno. Luego de Livorno vienen a Florencia, les enseñan ahí 3 cosas, se quedan todos boca abiertos, pero dice, al barco otra vez, que ahora el siguiente, si suben hacia el norte, la siguiente parada es Génova, si bajan hacia el sur, la siguiente es Ostia o el puerto de Roma. Y así los meten a todo correr, para acabar todos en Venecia y desfogados. En fin, una manera de hacer turismo, como os digo. Este es el claustro de San Antonino. Accedemos al claustro donde se encuentran los frescos que relatan distintas escenas de la vida de San Antonino, el primer prior del convento, luego arzobispo de Florencia desde 1446 y canonizado en 1523, realizados en 22 lunetos por de los pintores de historia más célebres del siglo XVII en Florencia. Bueno, y esto, a ver, vamos a intentar un poco por qué hay estas pinturas. En esta época, en el 1600, se da mucha importancia a la exaltación histórica, a crear una historia entre la leyenda y entre la realidad histórica de batallas, de hechos, pues como en todo Florencia, sobre todo en todas las cosas o cuestiones políticas, bélicas, que estaban relacionadas con los Médici, se crearon grandes historias de los grandes hechos de armas y de pactos políticos, pues en otra escala, en los conventos, se recrearon escenas de la vida de los santos locales, o a veces escenas bíblicas, pero historiadas o interrelacionadas, para intentar en algún punto determinado crear una literalidad entre lo que era la vida mística, espiritual, taumatúrgica o de santidad de unos personajes con lo que eran los gobernantes de esa ciudad, o que muchas veces se veían, ha hecho un milagro tal, o estamos con el santo tal, y salían los Medici allí acercándose a ellos y el otro
recibiéndoles como de un tú a tú. Y claro, con ello querían expresar pues la gloria de los Medici cuando estaban con este hombre que ahora es santo y está canonizado, quería decir que los nuestros también eran santos. Son un poco las historias por donde debemos entenderlas. Varios de los lunetos son del Bernardino Pochetti, del que conocimos obras de mucha calidad que contrastan ahora con el trazo rápido del claustro. Las obras del claustro no tienen la perfección de los interiores de la iglesia, porque eran algo que se hacían para un lugar al público y era más como contar una historia rápido, porque la persona que contemplara la obra iba a pasar a una dependencia, a una sala, y no iban a estarse extasiadas contemplando la historia que se narraba. De Bernardino Pochetti hay entre el año 1608 y 1609, donde aparece el joven Antonino arrodillado rezando en la Plaza Mayor. También hay otra obra que es San Antonino, presenta personalmente al Papa Eugenio III a un embajador, obra también de 1608-1609, él ya aparece con el hábito de los dominicos. San Antonino es nombrado arzobispo de Florencia, también de Bernardino Pochetti. Es una escena muy significativa del ciclo que Pochetti había empezado entre 1602 y 1612. Esta obra es de entre 1608, se cree, y 1609, y había sido dedicada a Antonio Pierocci, luego San Antonino, como hemos oído hablar. Y el fresco tiene un valor documental muy relevante, ya que retrata la fachada de la catedral actual, pero antes de que se llevara a cabo el derribo de la fachada, que es 1587. Podemos decir que es la iglesia actual, pero con una fachada distinta, que era la que había entonces y que podemos seguir iconográficamente, y que toda la recreación a partir en gran parte de este cuadro es la que nos desvela y se nos presenta y se nos reconstruye en el excepcional Museo de la Ópera del Duomo, que es absolutamente increíble y que recomiendo encarecidamente que las personas que quieran entender lo que es la catedral, lo que es el Renacimiento y lo que es la exaltación que tenía los templos en aquel momento, no pueden dejar de visitar. También en el cuadro hay a la derecha una inserción de Savonarola, totalmente anacrónica, pero de un gran peso simbólico, lo cual nos manifiesta la vitalidad que había a Fray Jerónimo y su ideal vínculo con San Antonino. Ya sabéis que Fray Jerónimo Savonarola fue quemado y sus huesos fueron triturados y arrojados al horno para que nadie los venerara, pero se había mantenido una tradición de santidad que no se la podían arrancar al pueblo florentino. Otra de las representaciones es San Antonino profetizando a un gran comerciante marino los peligros cercanos. Y el siguiente cuadro se mueve en la historia y en la leyenda, en un viaje que, siendo muy joven, convenció a Giovanni Domenicini para que le permitiese profesar en la orden de los predicadores, y después de haberle recitado uno a uno los extensísimos cánones del extensísimo, vamos a repetirlo, decreto de Daciano, fue admitido dentro de la orden de los dominicos, y con ello nacerá la fama de gran memoria de San Antonino. Este es el cuadro que se denomina El joven Antonino es recibido en la orden de los predicadores por San Dominicino. Es una obra del año 1609. Seguimos por el claustro. Hay un luneto interesante de Alessandro Tiarini, que es la restauración de San Marco, una obra pintada entre 1602 y 1606 de Alessandro Tiarini, como os he dicho, y este pintor boloñés, refugiado en Florencia, refleja en esta obra algunos personajes fundamentales de la historia del convento. Está Cosme el Viejo, con un traje y sombrero rojo, San Antonino con el hábito blanco de los dominicos, Michelozzo, que está enseñando el proyecto encargado por los Medici, y Lorenzo está detrás del fraile y detrás de su hermano, mirando por encima del hombro de los dos el plano que les está presentando Michelozzo.
Alessandro Tiarini nació en Bolonia. Su madre murió cuando él era niño y fue criado con una tía, y desde el principio intentaron sin éxito guiarlo para que se convirtiese en clérigo. Él era el ahijado de una pintora muy famosa, de Livinia Fontana, e inicialmente fue aprendiz en Bolonia bajo su padre Próspero Fontana, del padre de Livinia, y posteriormente aprendió con Bartolomeo Cesi. No fue admitido en la Academia de Carracci, fue obligado a ir de Bolonia debido a lo que los autores describen como una disputa que llevó a la muerte en un duelo que hubo por el impago de unas obras. Todas estas cosas turbulentas que unos autores dicen que fue una cosa de amor, otra de deshonra, otra de... Bueno, el caso es que se fundó a Florencia, donde pintó frescos, decoraciones de fachadas y de retablos entre 1599 y 1606, incluida una adoración de los pastores muy famosa que está en el Palazzo Pitti, y en Florencia trabajó principalmente con Domenico Pasignano, pero también lo hizo con Bernardino Pochetti y con Jacopo de Empoli. Y fue atraído de vuelta a Bolonia y a la Reggio Emilia por Ludovico Carracci, por el gran pintor, y su afición por un Jesús muerto, su aflicción por un Jesús muerto, se encuentra en la Pinacoteca Nacional de Obra y es una de las obras extensas. Pintó una serie de frescos también para la Capilla Abrami en la Basílica de la Chiara de la Reggio Emilia, y también pintó en Cremona, y en 1628 hizo una obra también para el Palacio de Gianfranco Francese de Parma, y pintó el levantamiento de la cruz y que está ahora en la Galería Estense Es un pintor muy valorado, y entre otras obras está el haber pintado aquí en este claustro. Un luneto de Michele Zinganelli, sería Cinganelli, pero me vais a hacer la broma fácil, o sea que lo pronuncio Zinganelli, y es que San Antonio instruye a la compañía de los buenos hombres para socorrer las necesidades de los mendigos florentinos. Es una obra pintada en 1613. El Zinganelli fue un codiciado pintor y diseñador de dibujos de tapices. Ya sabéis que los tapices era la inversión más cara que podía hacer un noble. Era lo absolutamente desproporcionado. Todo lo que, desproporcionado no, es proporcionado a las muchas horas que llevan, pero a veces nos puede parecer que es una obra de arte menor y es una obra de arte mayor, pero muy mayor. Sus obras están mal documentadas y a menudo se pierden, aunque fue uno de los exponentes del antimanierismo. Fue en el círculo de Cigoli y de Bernardino Pochetti, a quien debía en gran parte su estilo, normalmente narrativo, lo que le llevó a matricularse en la Academia de Arte, en el que vemos en una nota redactada el 4 de agosto de 1580. En ese momento tenemos noticias de que parte del taller del pintor Baccio Tosini Agliascorsi estaba o formaba parte de ello. Y en Florencia, en cambio, pues trabajó mucho en la corte de los Medici, en una serie de trabajos documentados, en una serie de cartones para las estaciones. Él sobre todo se reflejó mucho por la obra de los cartones, y ahí se le nota a la hora de pintarlo. En 1613, como os digo, pintó la luneta que he referida de San Antonino, que fundó el Instituto de Buoni Uomini en el claustro de su propio nombre. Otro de los cuadros otro de los lunetos es de Pier Dandini. Es San Antonio socorre a los apestados y a los necesitados. Es una obra ya tardía de 1707. Pietro Dandini nació en Florencia en 1646 y murió en 1712, y fue uno de los pintores más activos en Florencia durante el periodo barroco. Sus obras se encuentran en muchas iglesias de la ciudad, como en San Ferdinando, frescos de la capilla de San Bernardo, en San Jacopo Sornano, en San Giovanni degli Sclopoli,
Santa María Magdalena de Pazzi, pues en San Giovannino dei Cavalieri, en fin, en cantidad de sitios. Otras obras se pueden encontrar en el Palacio Corsini, en la Villa Petralla, en diversos, en la Villa Bellavista, cerca de Pistoia, grandes frescos, y en este caso, en 1707, lunetos de la vida de San Antonio en el claustro de San Marcos. En el claustro de San Antonino también tenemos un luneto de Fabrizio Boschi. Ya veis que estamos recorriendo todo lo que son los pintores más importantes de ese momento pictórico del barroco y de la pintura historicista y de la pintura historicista reseñada y cruzada con la historia. Y ahí lo vemos al luneto de Fabrizio Boschi, que nos representa a San Antonino levantando las mesas de juego. Esto eran las historias que le encantaban también de Savonarola, cuando entraba en los prostíbulos y sacaba a todas las mujeres allí y a todos los hombres semidesnudos, y cogía todas las monedas y tiraba a todas las monedas por el suelo para que los cogieran los mendigos de las mesas de juego que había. Entonces, todo esto excitaba enormemente a la población florentina. Fabrizio Boschi fue un pintor barroco, como por la fecha entre 1572 y 1642, y era el nieto de los pintores Francesco y Alfonso Boschi, que se relacionaron maternalmente con Matteo Rosselli, un líder florentino de la época y maestro de toda una generación del primo, que se llama, del sacá, del primor. Entre los diversos artistas de la época, sus obras destacan por una rica representación pictórica y por las excepcionales habilidades del dibujo. Filippo Balducini definió su arte como bellas ideas, expresadas con las noblezas de modales, y elogió su capacidad para colocar numerosas figuras en las obras. Son figuras con cantidad de personajes. Y con su maestro el Pasignano trabajó en las decoraciones de la Catedral de Florencia para la boda de Cosmi II de Medici con María Magdalena de Austria. Realizó algunas de las decoraciones de pintura para la celebración de Miguel Ángel en la Casa Buonarroti, y fue uno de los pintores de la fachada del Palacio de Antella ante la Plaza Santa Croce. Otras obras incluyen el Tabernáculo del Canto del Bargello, el que se encuentra entre Vía Piriaone y Vía de la Viña Nuova, y pinturas para varias iglesias florentinas como Santa Lucia dei Magnoli, Santa Ágata, San Marco, donde también ejecutó 2 lunetas de San Antonio, Santa Trinità, San Lorenzo, San Giovannino de Cavalieri, San Pietro Maggiore y la Última Cena, que es su obra cumbre, en el Hospital Bonifacio de Villa San Galo. Y desde el claustro, ya delimitado por las nítidas perspectivas de la fachada de los dormitorios, que están interrumpidas rítmicamente solo por las pequeñas ventanas monóforas de las celdas, se aprecia una vista arquitectónica simple y armoniosa en su conjunto, tanto por las proporciones como por el cromatismo. El claustro no es muy grande, pero es una cosa que nos llena de atención, porque Michelozzo dotaba sus obras de unas perspectivas que atrapan. O sea, no sobra, ves que no hay nada desproporcionado, y la finura y la riqueza de colores de los lunetos nos va mostrando una verdadera relación entre lo que es el enclave conventual con el intento de excelencia espiritual que nos tiene que invadir cada vez que recordamos la vida de un personaje santo como es San Antonino. Y nos quedamos ante la visión del primer cuadro de Fray Angélico, con el que arrancaremos el siguiente podcast, porque hemos empezado a recorrer el Museo de San Marcos y vamos a ver cantidad de obras
de Fray Angélico y de otros pintores que nos van a ayudar a comprender y nos van a dejar boquiabiertos cuando recordamos las estancias de este enclave. Esto es Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar un espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.